que no están del todo de acuerdo. Tenemos en línea de comunicación al regulador general, don Eric Bogantes, que nos atiende a esta hora de la mañana. Don Eric, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, un saludo cordial a ustedes en cabina y a toda su radio escucha a nivel nacional. ¿Es negocio para empresas, para personas comunes y corrientes tener sus paneles solares en su casa para generarse corriente? Bueno, yo creo que ese es un análisis que debe hacer cada usuario en particular, ver cuál es su nivel de consumo, o sea, cuánta energía consumen por mes, a qué costo le sale y también cuál sería el costo de instalación de un sistema de generación distribuido. Entonces tienen que hacer un análisis financiero para valorar si vale la pena o no hacerlo. Sí, esencialmente, y estaba leyendo muchos de los documentos que se han publicado y las quejas de muchos sectores, que obviamente a todo este número de personas que ya tienen, o empresas que ya tienen ese sistema, el cambio en la forma en la que se le va a cobrar la tarifa de acceso, lo que se llama el impuesto al sol, obviamente que los va a poner a dudar. La pregunta es, ¿era necesario hacer el cambio en el sistema? Bueno, el mecanismo con el que iniciamos tenía un elemento que se conocía como consumo natural, que ese era la energía total que consumía un usuario y se multiplicaba por la tarifa de acceso. Cuando hicimos el cambio, dejamos de usar el concepto de consumo natural y nada más se comenzó a utilizar un concepto que lo denominamos la energía autoabastecida, o sea, la energía que se produce y se consume en el sitio. Y este número es mucho menor que la energía total que tiene un usuario. Entonces, por ende, el costo asociado a la tarifa de acceso va a ser mucho menor en el esquema actual, o sea, el que ya se aprobó. Porque hay experiencias, don Eric, que llaman mucho la atención. Una de ellas es España, por ejemplo, hizo lo mismo, tomó la misma decisión por colocar lo que llaman el impuesto al sol, y hubo tanta presión, que tomó la decisión de quitar el cobro en el 2019. Y dice la publicación que para inicio del año 2024, es decir, para este año, se multiplicó por 30 el autoconsumo, según dicen algunos medios ahí precisamente en España. Es decir, en otros países se intentó hacer, pero tuvieron que desmontar la idea, pues, obviamente porque desacelera o ¿cómo es que dice? Desestima. Desincentiva el uso de paneles solares. ¿No temen ustedes, don Eric, que caigamos en el mismo camino? Bueno, en el caso español creo que difiere bastante del caso costarricense porque ellos tenían mucho más energía de fuente fósil y nuclear. En el caso costarricense hay mucha energía renovable. Y también cuando en España iniciaron con este esquema, en realidad lo que había era un pago a la gente que instalaba generación distribuida y recibían un pago por la energía que entregaban a la red. Entonces, lo que ocurría era más bien una situación inversa, que la instalación de paneles solares estaba siendo subsidiada por los consumidores normales o los consumidores que no tenían ese tipo de instalación. Eso después en España lo eliminaron y dejaron el esquema actual donde tenían el libre acceso a la red. En Costa Rica, la ley 10.086 que se aprobó para este efecto especificó que no se pueden trasladar subsidios entre los consumidores que no tienen sistemas de generación distribuidos, o sea, los consumidores normales, y los que tienen generación distribuida, o sea, que no pueden haber costos que se trasladen de un lado a otro. De ahí que la ARECEP siempre está realizando los análisis para identificar los costos en los que incurren las empresas distribuidoras que sean asociados a la generación distribuida, y de ahí es donde se deriva una de los cobros que se hacen con esa metodología. Ahora, don Eric, muy buenos días. Consulta, ¿qué ha pasado también con la posibilidad de expandir la capacidad de paneles solares que se instalan por zona? Porque un día de estos comentábamos aquí mismo Desde Buena Mañana, precisamente que en nuestro país es muy limitado la cantidad de paneles solares por zonas, mucho también por las empresas que dan el servicio eléctrico. Porque, a ver, si no desincentiva el hecho de las tarifas, sí desincentiva a las personas el uso de paneles solares, no poder colocarlos porque en muchos lugares ya no hay posibilidad de poner más. Bueno,
La ley 10.086 y la metodología que se estableció para este efecto tiene dos parámetros. Uno es que se estableció un 15% de la un 15% de la demanda máxima de cada circuito de distribución de estos cables que van por la calle montados en los postes. Se estableció un 15% como potencia máxima admisible para la generación distribuida. Ese es el primer parámetro. Si los circuitos de distribución ya tienen topado ese valor, entonces las empresas eléctricas tienen la opción o la posibilidad de rechazar la conexión de más carga o de más generación distribuida. Y el segundo parámetro es que a partir de ese 15%, para hacer conexiones adicionales hay que hacer un estudio particular caso por caso para determinar la cantidad de generación distribuida que se va a instalar, el punto donde se va a instalar, y ese análisis tiene que realizarlo algún profesional especializado, que puede ser de la empresa distribuidora en la mayoría de los casos. Sí. ¿La ley, así como está, a usted le gusta, don Eric? Me parece que esta ley puede mejorarse en varios aspectos significativamente. Uno es el tema del pago de los excedentes que reciben las personas por la energía que inyectan a la red es facultativa, o sea que las empresas distribuidoras pueden o no decidir aceptar el recibo de esa energía. Entonces esa parte que es opcional deja cierta parte de la generación distribuida en una forma tanto vulnerable. Me parece que debió haberse previsto algún mecanismo adicional o fijar, por ejemplo, crear un mercado secundario de excedentes de energía donde estos generadores distribuidos puedan venderle a otros consumidores que no tienen generación distribuida o que tal vez tienen y necesitan más energía. Debió haberse previsto algún mecanismo, o también debió preverse la obligatoriedad de compra bajo ciertos parámetros. Por ejemplo, puede resultar inconcebible que en el verano, cuando estamos generando con energía fósil, energía térmica, o importando energía desde otros países que también se genera en la mayoría de los casos con combustibles fósiles, que tengamos una limitación para la generación distribuida localmente, o que se esté recibiendo esa energía a un costo competitivo basado en los costos que hay en ese momento en el mercado. Por ejemplo, esos términos. O también existen otras situaciones, por ejemplo, de que un usuario, por ejemplo, pensemos en un localito comercial pequeño en el centro de San José, que alquila un local, no va a tener un techo donde instalar generación distribuida, pero esa persona podría instalar generación distribuida en otro lugar, pensemos en Guanacaste o en Punta Arenas, en un espacio vacío que ahí pudiese generar su energía y consumirla en San José. Eso que se llama consumo virtual tampoco está permitido por la ley. Claro. Y ese es un mecanismo que le facilitaría también la situación a muchas personas. Pues, don Eric, gracias por habernos acompañado esta mañana, el regulador general con nosotros aquí a través de esta radio, don Eric Bogantes. Que pase un feliz día, buena semana. Buenas, muchas gracias a ustedes. Vamos a seguir, de hecho, preguntando mucho sobre esto. A veces resulta muy complejo, ¿verdad? Como tanto como término técnico y ajeno para mucha gente, que quizás dice, a mí que me va a interesar poner un panel solar, pero otros sí, que tienen esa idea en la cabeza, la posibilidad de hacerlo y no recurrir al consumo normal. Las 6 de la mañana, 55 minutos.